Buenas tardes muchachos y bienvenidos a la 24ª clase de nuestro curso de la parte experimental de Fundamentos de Metalurgia y Materiales. Y bueno, en esta clase vamos a seguir con lo que es la práctica 7, que es caracterización de un componente metálico, específicamente en la parte práctica, que más que práctica es una investigación, ¿sale? Entonces, bueno, en esta práctica en particular no van a entregar un preinforme, sino que esto va a ser su informe únicamente. Entonces, dentro de lo que van a entregar, pues están los objetivos, está el desarrollo de la investigación, específicamente hay que presentar el nombre del componente, el nombre de la aleación y la composición química, además del proceso de fabricación del componente y un plan de trabajo. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Y además bueno, de estos puntos, les voy a pedir que investiguen la microestructura típica y las propiedades típicas de la aleación, ¿sale? Y bueno, todo eso va a converger en lo que es un análisis de la relación estructura, propiedades, procesamiento y comportamiento de su componente metálico. Entonces, bueno, ¿qué objetivos tenemos? Tenemos realizar la búsqueda bibliográfica sobre la fabricación y uso de un componente metálico. Entonces, ustedes van a elegir un componente y sobre ese van a trabajar. Ahorita les digo qué características debe tener. Diseñará un plan de trabajo para la caracterización del componente. Eso les voy a decir también a qué se refiere. Y analizará la relación estructura, propiedades, procesamiento, comportamiento del componente. ¿Vale? Entonces hay que hacer un análisis de esas partes. Bueno, la primera parte de la investigación es la selección del componente. Entonces el componente debe ser sencillo en medida de lo posible, porque es la primera vez que van a hacer un trabajo de este estilo. Entonces lo mejor es que sea fabricado con una aleación de acero al carbono o una aleación aluminio-silicio, para que puedan encontrar la información de la misma fácilmente. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues a lo mejor un clavo, una rondana, una tuerca, este de aluminio silicio podría ser un conductal, en general componentes sencillos, que sepan el uso y que puedan encontrar fácilmente lo que es el proceso de fabricación. Entonces de lo que yo partiría es de buscar el proceso de fabricación, o sea, un componente, elegir uno, buscar el proceso de fabricación. Si encuentran bien el proceso de fabricación, el resto de la información es relativamente sencilla que la obtengan. Entonces yo partiría de esa parte. A manera de ejemplo, en este caso yo les voy a presentar lo que es una hélice de barco. Es una aleación mucho más compleja de la que les estoy pidiendo, pero bueno, es un ejemplo de qué van a trabajar. Entonces vamos a trabajar una hélice de barco. Bueno, una vez seleccionado el componente, se debe detallar la aleación de la que se fabrica y la composición química de la misma, que es parte de lo que nos están pidiendo. Entonces, la selección de la aleación, recuerden que es se realiza en función del componente, que es lo que vimos en en la presentación pasada, en lo que es el proceso de selección de materiales, que esa relación estaba era una relación muy estrecha, ¿sale? Entonces, bueno, esa aleación pues va a tener las propiedades o atributos deseables para que el componente se distribuya, este, se distribuya, ¿cómo se dice? Se comporte de manera adecuada, ¿sale? Que tenga un buen desempeño. En el caso de la hélice se puede fabricar mediante un bronce de aluminio y manganeso, que el bronce de aluminio y manganeso pues es una aleación de cobre con alto contenido de manganeso y alto contenido de aluminio. Tiene algo de hierro y níquel, pero bueno, los componentes principales son aluminio, manganeso y cobre. ¿Sale? Entonces, además de la aleación, se debe presentar el proceso de fabricación. Entonces, el proceso de fabricación tengan en mente que implica modificaciones en la estructura y esas modificaciones en la estructura van a cambiar las propiedades del componente. Con lo cual, durante la fabricación se puede mejorar aún más el desempeño, además de seleccionar bien o adecuadamente lo que es la aleación. En el caso de las hélices, la aleación de bronce, de aluminio y manganeso presenta una buena soldabilidad, por lo que se podría hacer por maquinado, una alta maleabilidad y además una excelente coleabilidad. Entonces, uno de los procesos más de que se emplean para fabricar las hélices pues, es el proceso de fundición, ¿sale? Entonces, el proceso de fundición no es únicamente fundir el metal líquido,
sino que además involucra otra serie de líneas de procesamiento para poder llegar a obtener lo que es la pieza, una pieza terminada. Entonces, nosotros tenemos una línea de producción del metal fundido que básicamente lo que se hace es fundirlo, tratar el metal líquido, esto es hacerle una serie de procedimientos para que obtenga unas propiedades deseables y bueno, una vez que tengamos el metal fundido, paralelamente se está haciendo la producción de lo que se denominan moldes. El molde es el negativo de la pieza, normalmente está hecho de arena de moldeo en verde, ¿sale? Así se llama porque no lleva ningún tratamiento térmico, es simplemente arena con aglutinante y un cierto contenido de humedad. Eso nos permite obtener una réplica de la pieza, un negativo de la pieza, la cual se tiene que fabricar simultáneamente que se funde el metal. Y además tenemos la producción de corazones, ¿no? Que esto no es en todas las piezas, pero en aquellas que tengan un hueco, por ejemplo esta pieza que tiene un hoyo en medio, tiene que fabricarse un corazón que básicamente va a ser un componente que se adiciona al molde para generar ese hueco. Entonces, estas tres líneas de producción, bueno, el molde ensamblado pues sería el molde con el corazón incrustado, si se requiere. Entonces, básicamente estas tres líneas de producción convergen en lo que sería el vaciado del metal líquido en el molde y que posteriormente va a solidificar obteniéndose una pieza ya prácticamente terminada con la forma final y esta se maquina únicamente para eliminar el exceso de metal para obtener la pieza terminada. Entonces hay que investigar su proceso de fabricación para el componente que ustedes elijan, la aleación, el componente, el proceso de fabricación. Entonces esos serían los tres principales o de donde partirían su investigación. Después dice que hay que desarrollar un plan de trabajo. Entonces el plan de trabajo son todos aquellos análisis o ensayos mecánicos que se requieren para caracterizar el componente y hay que explicar qué ventajas o por qué se eligen esos por qué van a elegir esos ensayos para caracterizar el componente. Entonces, básicamente, en la práctica, como ustedes tendrían la pieza física, estaríamos muy limitados, ¿no? A que únicamente hicieran preparación metalográfica y algunos de los ensayos mecánicos que nosotros vimos en clase, principalmente dureza, porque los demás requieren probetas que se fabrican bajo norma y bueno, que serían difíciles de conseguir, entonces normalmente simplemente se hace dureza si la pieza cumple con las características para poder hacerla. Entonces lo que la preparación metalográfica pues incluye estas serie de pasos que es el corte, montaje, desbaste, pulido y la selección del reactivo de ataque. En el caso de los ensayos mecánicos, pues les digo, sería alguno de los que vimos, ¿no? Ensayo de dureza, ensayo de tensión, compresión o de impacto. Como ahorita están haciendo un proceso de investigación, pues pueden buscar información adicional para la caracterización, ¿no? Podrían buscar otra serie de ensayos que sirvieran para evaluar esa pieza en particular. Entonces, el plan de trabajo pues se tiene que diseñar bien para obtener información relevante de la aleación y el componente analizado. Principalmente en nuestro caso de la investigación hay que encontrar la microestructura típica y las propiedades más relevantes del mismo. ¿Sale? Para la caracterización de la hélice de barco, en cuanto a la preparación metalográfica, pues requeriríamos hacer un corte en el álave. Eh, para obtener una sección representativa de la pieza. Depende qué quieran analizar. En muchas de estas hélices se les hace un tratamiento superficial que lo voy a explicar un poquito después. Por lo tanto, nos interesaría ver la superficie del álava. Entonces, tal vez una corte aquí que nos enseñe lo que es la matriz y nos enseñe la superficie sería adecuado. Si, por ejemplo, es una hélice que nosotros queremos visualizar el comportamiento en las distintas regiones de la misma, pues a lo mejor hay que muestrear varias regiones para poder obtener una idea general de cómo se está comportando. Si es una pieza que falló, muy probablemente hay que seleccionar o bueno, se tiene que seleccionar la zona de la falla para obtener una muestra de la pieza. Denme un segundito. Ay, disculpen. Bueno, se tiene que seleccionar la región de la falla para poder analizarla. Entonces, lo primero es cortarla, ¿no? Si es una pieza grande.
Si por ejemplo tiene una pieza pequeña, pues no requeriría un corte, se podría tal vez trabajar directamente o simplemente pasaríamos directamente al montaje, que en el caso de la pieza, pues dependiendo del tamaño de las muestras cortadas, pues sí se requeriría montaje o no. Si son piezas muy pequeñas, sí lo requieren, si son piezas de un tamaño aceptable, pues no lo requerimos, ¿no? Después sigue el proceso de desbaste, que en este caso sería hecho con lijas de agua de tamaño 240, 400, 600, 800 y 1200 de manera manual. El pulido sería con microclot y alumina de un micrómetro, que son lo que tenemos en los laboratorios de metalurgia. Y el reactivo de ataque para un bronce un bronce de aluminio y manganeso es este ácido nítrico, que sería una solución 50% de ácido nítrico, 50% de agua. Esto mismo pues tendrían que hacerlo ustedes para su pieza en particular, ¿sale? En cuanto a los ensayos y análisis adicionales, nosotros en este caso, ¿qué nos interesa de una hélice? Sí nos interesa que sea resistente mecánicamente, pero también hay que considerar que va a estar inmersa en lo que sería un ambiente muy corrosivo, por lo tanto si hacen pruebas de resistencia a la corrosión por inmersión, ¿sale? Para saber la resistencia de la aleación a la corrosión, porque va a estar sujeta a corrosión debido a que va a estar inmersa en una solución salina, si es un barco que va a estar en el mar. Entonces, eso es muy importante. La otra son pruebas de resistencia a la cavitación. Debido a que la hélice está girando y expulsando agua constantemente, se generan zonas de baja presión en la misma. Esas zonas de baja presión hacen que el agua bulla a una temperatura muy baja y exploten burbujas en la superficie. Entonces eso desgasta la hélice muy rápido, que son estas manchas que están aquí. Es debido a la cavitación, es una zona de baja presión donde continuamente la hélice está sufriendo un desgaste. Entonces esto es muy importante en este componente, que ustedes sepan la resistencia a la cavitación que va a tener. Y en el caso específico de lo que estamos analizando, la dureza superficial es importante porque se le hace un tratamiento principalmente para evitar este fenómeno, ¿sale? Entonces, bueno, ya una vez que establecen su plan de trabajo, que en este caso puse estas tres, a lo mejor sí quisiera yo saber un poquito más de la resistencia mecánica, que aquí no consideré, pero bueno, ya no la puse. Entonces tienen que plantear bien qué propiedades son importantes para su componente en específico. Por ejemplo, la cavitación pues es un fenómeno que se da en este componente y en muy pocos más, ¿no? En sistemas que generen ese fenómeno. No son demasiados, entonces dependiendo de eso, pues también eligen, ¿no? Si requieren eso. Entonces, una vez que hagan su plan de trabajo, yo les voy a pedir que investiguen la microestructura típica que van a encontrar, que por ejemplo en este caso tengo la microestructura típica de una aleación a 400 aumentos, en el que se observa granos de la fase alfa principalmente, con unas regiones heterogéneas que presentan la fase beta. Entonces la fase alfa es una solución sólida de cobre con manganeso. Ajá. Y la fase beta es un intermetálico que está conformado por un compuesto de cobre con aluminio y un componente de cobre con manganeso y aluminio. Entonces esos dos los tenemos que son las fases principales que vamos a tener, pero además va a haber precipitaciones o precipitados del intermetálico K en forma de roseta. Entonces estos precipitados pues le dan un cierto eh, unas ciertas propiedades, ¿no? A las cercanías, a lo mejor lo que no son tan deseables porque generan una microestructura heterogénea de la aleación, que es lo que tenemos así de base cuando la colamos tal cual. Entonces, lo que se hace pues es tratamiento térmico superficial, les digo, para incrementar las propiedades mecánicas. Entonces, otra prueba que se le hace es la dureza microdureza. Entonces vean que en las regiones cercanas a la superficie la dureza es mayor, justamente porque se le hace un tratamiento con láser para endurecer el material en esa región, y más en el centro, en el núcleo, tendríamos una dureza más baja, ¿no? Pero la superficie nos interesa que sea muy resistente.
La otra cosa que se le hace es una prueba de pérdida de masa por cavitación, ¿sale? Hay pruebas de corrosión, que son estas, para saber el gasto de... estas son pruebas de corrosión, ¿sale? Son para saber el gasto de masa durante la inmersión del material en solución salina. Entonces vean que cuando se le hace el tratamiento, que son estos de aquí, esto es tal cual viene de base, entonces la pérdida de masa es 31.85. Estos son los tratamientos, entonces se ve que se reduce la pérdida de masa hasta un nivel óptimo, por así decirlo, y ese mismo tratamiento hace que se endurezca la superficie. ¿Sale? No solo lo hace más resistente a la corrosión, sino que hace que se endurezca la superficie y lo hace más resistente a la cavitación. Entonces vean que estas son pruebas de cavitación. Entonces si no se le hace el tratamiento, la cavitación es muy agresiva. Si se le hace el tratamiento, pues la cavitación es más ligera, ¿no? Eh, este es en solución salina y este es en agua desionizada. Vean que la solución salina pues sí tiene un efecto sobre el tratamiento, ¿no? En el agua desionizada prácticamente todas se ven iguales. Este análisis pues no es necesario que lo hagan tal cual, pero que se investiguen unas propiedades típicas que pueda tener la aleación. Y finalmente, en lo que todo va a converger es que ustedes puedan hacer un análisis de la relación estructura, propiedades, procesamiento, comportamiento. En el caso de la hélice, pues, ¿cuál es su función? Va a estar sometida a un esfuerzo mecánico en un medio agresivo para el material, de tal manera que su comportamiento sería durar largos periodos de tiempo inmerso en ese material con la suficiente resistencia superficial para que dure mucho el componente. Esas propiedades que nosotros deseamos las obtenemos de un procesamiento, que en este caso pues sería un tratamiento superficial para incrementar las propiedades mecánicas de la hélice. Y bueno, esas propiedades también vienen dadas justamente por la composición química que nos da alta resistencia a la corrosión base. Ay, perdón. Y la estructura que pudiese tener, ¿sale? Que en este caso, como vemos en la estructura, no se requieren propiedades mecánicas tan elevadas como si una resistencia superficial mucho mayor. Entonces, dependiendo del componente, pues depende qué es lo que estemos buscando. Ay, perdón. Básicamente eso sería en lo que va a converger, en que hagan un análisis del componente basados en el tetraedro. Bueno, en cuanto a la bibliografía, pues pueden consultar el Askeland como siempre, el Ashby para selección de materiales y bueno, el volumen 10 de la SM para selección de materiales. Y en cuanto a su investigación, pues sí van a requerir mucha bibliografía del componente, ¿no? En este caso les muestro algunos artículos que usé yo para obtener información de lo que es la hélice. Entonces por ahí tienen que hacer una investigación profunda, ¿no? De su componente. Entonces en general pues va a ser un componente mucho más sencillo, les digo que sea de fabricado con acero al carbono o una aleación base aluminio silicio. Eso sería todo por esta clase, muchachos. Nos vemos después. Nuevamente perdón por los cortes que pudiese tener el video, pero es que sí ando malón. Hasta pronto.